Hola, ¿qué tal? En primer lugar, agradecer a la organización que me haya permitido presentar los primeros resultados de esta investigación que estoy realizando. Mi nombre es Josué Benítez Martí, soy profesor en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia y voy a hablarles acerca de la introducción de la inteligencia artificial en proyectos de aprendizaje-servicio. Daremos unas pequeñas pinceladas acerca del APS y la inteligencia artificial antes de comenzar. Como recordarán y como saben perfectamente, el aprendizaje-servicio es una metodología que lo que trata principalmente es de extraer los conocimientos de la universidad y trasladarlos a un contexto real en el cual el estudiantado pueda afianzar ese aprendizaje mediante la experiencia y, por otro lado, desarrollar una conciencia crítica acerca de las mejoras o las necesidades que tiene su contexto más cercano. Respecto de la inteligencia artificial, simplemente recordar que saben que es una tecnología que trata de replicar los procesos de inteligencia humana, que la metodología que tiene para aprender y adquirir conocimiento es el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, es decir, por capas, y que finalmente la vía a través de la cual nos comunicamos con ella es el procesamiento del lenguaje natural, es decir, este lenguaje natural de los seres humanos con todas sus complejidades y dificultades. Respecto a la implementación de la inteligencia artificial en la educación, pues saben perfectamente que ha llegado con la promesa de una mejora del rendimiento en el estudiantado, de una posibilidad de personalizar los aprendizajes y de una posibilidad también de introducir importantes innovaciones pedagógicas. Precisamente al hilo de estas nuevas posibilidades que nos abre la inteligencia artificial, surge el objetivo de esta investigación, que no es otro que es aplicar la IA en el contexto del aprendizaje-servicio. Ahora bien, eh, si recordamos, tal y como hemos descrito, la inteligencia artificial tiene un enfoque mucho más centrado en la mejora individual, en la personalización, mientras que, por otro lado, el aprendizaje-servicio tiene esa dimensión comunitaria. ¿Cómo entonces podemos hacer confluir estos dos fenómenos? Pues bien, a través de una revisión sistemática de artículos en los cuales se ha descrito experiencias en las cuales se ha aplicado la inteligencia al aprendizaje-servicio, iremos desgranando estos usos y los enfoques que podemos darles. Para que tengan más información al respecto de la metodología, me he ceñido a la horquilla temporal entre 2020 y 2024, ya que en fechas anteriores no había publicaciones que abordaran este hecho. Por otro lado, las palabras clave han sido simplemente dos, con el objetivo de acotar muy bien el campo de estudio. En particular han sido aprendizaje-servicio e inteligencia artificial. Finalmente, destacar también que he clasificado los artículos en función del uso que se hacía de la inteligencia artificial y en función del enfoque educativo que tenía ese uso. Veámoslo con más detenimiento. Respecto de los usos, planteo principalmente tres: la IA como un objeto, la IA como un recurso y la IA como un instrumento. A continuación les detallo un poquito más cada uno de estos usos. Si hablamos de usar la IA como un objeto, nos estamos refiriendo a desarrollar proyectos cuyo objetivo sea la alfabetización en inteligencia artificial, el desarrollo de competencias respecto de esta tecnología o incluso la reflexión ética sobre los desafíos y beneficios que nos plantea la implantación de esta tecnología. Si hablamos si hablamos acerca de la inteligencia artificial como un recurso, nos referimos a todos aquellos proyectos en los cuales podamos introducirla como una herramienta que ayude al alumnado o bien a la comunidad de destino a el desarrollo de ese proyecto, pues bien personalizando los aprendizajes, bien resolviendo problemas que nos puedan ir surgiendo durante el desarrollo del proyecto, bien mejorando su eficacia mediante la monitorización en todo momento de ese proyecto. Si finalmente hablamos como la IA como un instrumento, estaríamos usándola efectivamente como un instrumento bien de medición, bien de evaluación o de mejora. Podemos usarla como un instrumento antes de disparar el proyecto, recopilando datos o información acerca del contexto. Podemos usarla también en esos momentos iniciales para hacer análisis predictivos de nuestras acciones con el fin de intentar mejorarlas si esos resultados no son del todo satisfactorios. Podemos usarla, por supuesto, como un instrumento de seguimiento y monitorización durante el proyecto para ir haciendo los ajustes y las mejoras necesarias. Y finalmente podemos usarla como un instrumento de evaluación para evaluar toda la complejidad de la información y los datos que se derivan de la realización de ese proyecto.
Por otro lado, si hablamos de los enfoques educativos que podemos darle a la inteligencia artificial en el aprendizaje-servicio, hablaríamos de tres principalmente. Educar sobre inteligencia artificial, educar con inteligencia artificial o educar a la inteligencia artificial. A continuación, les desgrano estos tres enfoques educativos. Si hablamos de educar sobre ella, estamos refiriéndonos de nuevo a educar sobre el uso de esta tecnología, bien sea sobre los fundamentos de su funcionamiento, bien sea sobre las aplicaciones que podemos darle, bien sea, como decíamos antes, con las implicaciones éticas que puede conllevar su uso, o bien sea para fomentar competencias de interacción o trabajo con esta misma inteligencia artificial, tanto en el alumnado como en las comunidades de destino. Si hablamos de educar con IA, nos referimos efectivamente a emplearla como un recurso, como decíamos antes, bien sea para resolver problemas mediante asistentes de inteligencia artificial, bien sea para analizar los datos que vamos recopilando a lo largo del proyecto, bien sea, en última instancia, para personalizar los aprendizajes o las acciones que vamos a realizar en el proyecto. Como decíamos, se trata en esta categoría de emplearla como un recurso, como una herramienta para nuestro proyecto. El último de los enfoques, que a mi juicio es el más interesante, pasa por educar a la inteligencia artificial. En este momento a lo que nos estaríamos refiriendo sería, por ejemplo, a entrenar modelos de inteligencia artificial con paquetes de datos que no estén sesgados, a tratar que esos modelos de inteligencia artificial que estamos entrenando estén orientados hacia fines sociales, es decir, que estén orientados hacia el beneficio o la mejora de las circunstancias de determinados colectivos o determinadas personas, y finalmente nos referimos también a que el estudiantado, incluso las comunidades de base, puedan tener una influencia directa en el desarrollo de este entrenamiento. Les enseño en este cuadro sintético pues algunos de los momentos en los cuales podríamos aplicar beneficiosamente este enfoque educativo de educar a la inteligencia artificial, como decíamos antes, tanto en el diseño, al definir los parámetros de ese modelo, tanto en el entrenamiento para seleccionar y etiquetar los datos, tratando que sean lo más equitativos posibles, o incluso, como decíamos también, en la evaluación a la hora de analizar los resultados y los sesgos que puedan ir incluidos en los paquetes de datos que se han ido recogiendo a lo largo del proyecto. Por supuesto, tanto estos tres usos como estos tres enfoques no van a estar exentos de desafíos éticos. En primer lugar, nos vamos a encontrar un desafío en cuanto al equilibrio que tengan esos datos y esos entrenamientos, es decir, en la garantía de que los algoritmos hayan sido diseñados de una manera justa o a que esté balanceada esa eficiencia tecnológica y la presencia de valores humanos en los proyectos de aprendizaje-servicio. Por otro lado, nos enfrentaremos también a desafíos a la hora de el manejo de los datos, pues por ejemplo al proteger la privacidad de los datos que recojamos de las personas, tanto que participen desde la universidad como en las comunidades de destino en las cuales se llevan a cabo los proyectos. Pues bien, el desafío en este caso está en mantener la privacidad de estos datos recolectados. Por otro lado, también en estos conjuntos de datos, haciendo alusión al apartado anterior, deberemos asegurarnos siempre de que representen la diversidad que caracteriza a los contextos sociales y que eviten en cualquier caso todo tipo de sesgo discriminatorio que en lugar de hacer una mejora en la comunidad de destino, perdón, lo que haría sería incrementar esa desigualdad. Finalmente, y sobre todo en proyectos como los que se derivan de la metodología del aprendizaje-servicio, hay que tener siempre presente la necesidad de una supervisión humana, es decir, tanto una evaluación continua en las decisiones y orientaciones que nos va proporcionando la inteligencia artificial, como, tal y como referíamos antes, en mantener siempre ese factor humano, ese elemento empático, ese elemento solidario que caracteriza la presencia de seres humanos en los proyectos de aprendizaje-servicio. De lo contrario, se estaría perdiendo pues prácticamente la mayor parte del valor que tienen estos proyectos. Con todo esto es posible elaborar 4 conclusiones y recomendaciones muy sencillas que vamos a considerar para concluir esta presentación. En primer lugar, es posible concluir que la introducción del aprendizaje-servicio, la introducción de la inteligencia artificial en el aprendizaje-servicio puede traernos muchas oportunidades. Por supuesto, como hemos visto,
ahora mismo esas oportunidades no están exentas de ciertos desafíos y riesgos que deberemos enfrentar. Por otro lado, al hilo de la clasificación que hemos hecho en usos y enfoques educativos, la conclusión es que es necesario fortalecer todas y cada una de estas categorías, es decir, todas y cada una de estas categorías implican unos beneficios que para nuestros proyectos de aprendizaje-servicio van a ser bastante valiosos y por tanto pues no podemos dejarlos de lado y es necesario que los incorporemos. Finalmente, sí que es necesario destacar que sería necesario dentro de estos 3 enfoques educativos y estos 3 usos, sería, a mi juicio, muy necesario promover el enfoque de educar a la inteligencia artificial. De este modo, lo que conseguimos es que los beneficios, el alcance, el radio de acción de nuestros proyectos de aprendizaje-servicio sea mucho más amplio y no simplemente recaiga en lo que es la comunidad de destino en la cual se va a llevar a cabo el proyecto, sino que también se configuren modelos o premisas que puedan subirse después a repositorios digitales desde los cuales posteriormente otras personas, otras entidades, iniciativas puedan descargar ese modelo y adaptarlo a las necesidades de su proyecto, con lo cual estaríamos estableciendo pues una serie de modelos mejorados en principio en base a esa equidad, en base a esa justicia algorítmica y en base a esa permanencia del factor humano, que posteriormente otras personas, otros colectivos, otras entidades podrían emplear en sus propios proyectos. Finalmente, para concluir, también es necesario destacar que uno de los máximos beneficios es que podemos incluir a nuestro alumnado en el desarrollo de sistemas éticos y justos que soslayen pues, todas las dificultades que nos estamos encontrando en este sentido en cuanto a sesgos algorítmicos, en cuanto a paquetes de datos sesgados o con introducción de ruido que distorsiona posteriormente las acciones que hace la inteligencia artificial con ellos. En definitiva, creo que tenemos una buena oportunidad al introducir la inteligencia artificial en los proyectos de aprendizaje-servicio, pero que no debemos dejar de lado todas las precauciones que hemos ido mencionando a lo largo de esta presentación. Sin más, muy agradecido por su atención y les emplazo a futuras ocasiones en las cuales podamos seguir discutiendo la aplicación de la inteligencia artificial en el aprendizaje-servicio. Muchísimas gracias por su atención y hasta la vista.